Buenos días. En la era de la información, en la era de la multitarea, la era de la productividad y la mejora personal, una de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar a lo largo del día es decidir en qué invertir nuestro tiempo, en qué poner nuestra atención y por qué. Así pues, cada día nos enfrentamos ante una enorme variedad de posibilidades y tenemos que decir qué hacer. Y muchas veces nos encontramos ante la situación en la cual no sabemos qué hacer. O mejor dicho, lo sabemos, pero no queremos aceptar que eso es lo que tenemos que hacer. Pero nosotros lo experimentamos como que no sabes lo que tienes que hacer. La sensación suele ser de... Puede haber dos formas de experimentar esto que me vienen ahora a la cabeza. Una es hastío total de no sé qué hacer y paseas y procrastinas y abres Instagram y miras la pantalla y miras tu escritorio y miras los apuntes o lo que sea y pasan las horas y no has hecho nada. Y la otra forma de no saber lo que tienes que hacer es sentirse agobiado por una cantidad ingente de tareas, de proyectos, de ideas y no saber qué abordar, no saber cuál de ellas abordar. Entonces quiero compartir con vosotros la forma en la que yo lo abordo y cómo he aprendido a lidiar con esta situación. Y es que cuando no sé qué hacer, he descubierto que lo mejor que puedo hacer es sentarme a pensar. Sentarme durante 10 minutos con una libreta delante. A ser posible al aire libre, me suele despejar más. O darme un paseo. Y es muy importante que en este paseo, o en este sentarme al aire libre con una libreta, única y exclusivamente, no tenga gente alrededor. Es decir, no puedes hacerlo en la cocina mientras tu familia está alrededor o tu pareja. No puedes irte a dar un paseo con alguien y no puedes tener el móvil, no puedes tener música, no puedes tener nada que no sea vacío y una libreta. ¿Por qué? Porque cuando experimentas este vacío, cuando dejas totalmente la mente en blanco y le dices, bueno, ahora lo que sea, tu mente empieza a sacar basura que tienes de fondo, empieza a sacar ideas, proyectos, cosas que haces bien, cosas que haces mal, la prioridad. Y lo que quiero que hagas en esta práctica es darte cuenta de este proceso, darte cuenta de cómo las ideas aparecen en tu mente, incluso puede que aparezcan ideas que pensabas olvidadas después de meses, y las apuntes en tu libreta. No quiero que juzgues si es el momento de hacerlas, si no es el momento de hacerlas, si tienes que hacer esta primero, esto la otra, lo que sea, solo deja tu mente en blanco, no juzgues si te apetece hacer esa idea, no juzgues si es el momento de hacerla ahora, no juzgues si es para después, simplemente apúntalas en una libreta. Y es muy importante también que sea una libreta o una hoja de papel, porque si utilizamos el teléfono móvil o el ordenador, el hecho de que tiene muchos colores, tiene muchos iconos, tiene muchas opciones disponibles, hace que nuestro cerebro se ramifique su atención o se disperse, mejor dicho, y acabes haciendo algo con el ordenador, diciendo, estás escribiendo la tarea y de repente dices, ah, mira, este icono, en esta carpeta están las tomas de no sé qué, igual podría editarlas luego. Se pierde la idea principal de esta práctica, que es no hacer nada para que las ideas emerjan. Y en este proceso de emerger, seguramente habrá ciertas ideas que emerjan con más fuerza que otras. En esta situación de sentarse a pensar, que por cierto tiene que durar entre 10 y 15 minutos, más o menos, porque es una duración en la cual te da tiempo a aburrirte, te da tiempo a llegar a vaciarte y decir, joder, ya no sé qué más ideas tener. Y es importante quedarte así, y cuando estés así, sigue un rato. Pero es también un tiempo lo suficientemente corto como para poder hacerlo todos los días.
sin notar que te afecta a tu productividad o llegas tarde a las cosas. Son 10 minutos, los puedes sacar debajo de las piedras. Y una vez que tienes escrito lo que tienes que hacer, después de estos 10-15 minutos, te recomiendo ponerte un temporizador con un reloj de pulsera o con la alarma de dormir o con cualquier cosa que no sea el teléfono móvil, por favor. Porque es que, aunque lo tengas apagado, vas a tener la tentación de mirarlo, porque tienes, y todos tenemos cierta adicción al teléfono móvil y quieras que no, cuando tu atención se disperse, tu cerebro tenderá a mirar este cuadradito negro a ver si tiene alguna lucecita que le pueda decir que tiene una notificación, a pesar de que sepas que está en modo avión, para poder poner el cronómetro. Entonces, por eso recomiendo que pongas otro cronómetro, otra cosa, un temporizador de cocina, lo que sea. Y una vez que hayas escrito todo lo que tienes que hacer, notarás que algunas ideas, lo primero, que ciertas ideas tienen un orden lógico, es decir, habrá cosas que dices, vale, esto no lo puedo hacer si no he hecho esta otra cosa antes. Y lo segundo, notarás que hay ideas que salen desde abajo con más fuerza. Hay ideas que dices, esto lo tengo que hacer. Esto es número uno hoy. Esto es importante para hoy. Y entonces, decides que hoy vas a hacer eso. Esa cosa que notas que es importante y que tiene que ir antes que las demás, decides, hoy voy a hacer esto. Independientemente de que te apetezca o no te apetezca. Y te sientes a hacerlo. En ningún momento te pares a juzgar si es lo que te apetece hacer, si estás en el mood, si no. Si dices, hoy voy a hacer esto, porque lo tengo que hacer. Mi cerebro me dice que lo tengo que hacer. Y en ningún momento te paras a alimentar los pensamientos de sí, no, pero me apetece. Porque cuando piensas a la vez que haces, se entremezclan las cosas. Se entremezclan el quiero hacer, pero porque sé que lo tengo que hacer, pero no me apetece. Y a mí me pasa mucho cuando tengo que escribir la tesis de máster, que estoy acabándola. Hay días que digo, tengo que escribir este capítulo o esta sección. Y me siento y digo, no me apetece absolutamente nada escribirla. Pero absolutamente nada haría cualquier otra cosa. Limpiaría la habitación, la cocina, me iría a comprar, pondría una lavadora, me dedicaría a mirar mi contabilidad, haría dibujitos en una hoja de papel, reorganizaría todo mi ordenador, lo formatearía, instalaría actualizaciones, llamaría a algún amigo, a la familia. Haría todo eso antes que sentarme a escribir. Es lo último que me apetece. Me iría a correr, a entrenar. Es lo último. Haría trabajo de campo. Es lo último que me apetece hacer. Pero sé que lo tengo que hacer. Y lo sé porque mi cerebro me lo dice. Porque se alinea con mi proyecto a largo plazo. Entonces, independientemente de que me apetezca o no, empiezo a hacer. No pienso si quiero o no. Me siento y digo, ¿qué es la primera cosa que tengo que hacer? Abrir el documento en el ordenador. Abro el documento. ¿Qué es lo segundo que tengo que hacer? Leer por dónde iba. Leo por dónde iba. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Considerando que iba por aquí, tengo que seguir escribiendo por acá. Y empiezo a escribir. No me paro a pensar si quiero, si no quiero, si tal. Y es que con el paso del tiempo, he aprendido que es increíblemente valioso separar el momento de pensar y programar y el momento de hacer. Y esto lo he aprendido inicialmente a raíz del entrenamiento, pero aplica también a la vida. Y me he dado cuenta que la vida funciona un poquito mejor si eres bastante polar en tus acciones y decisiones. Si eres bastante sólido y dejas que tener momentos de mucha felicidad, pero también tiene que haber momentos de tristeza, y aceptar que eso es así, que no quieres una vida gris, quieres una vida polar. Aceptar que hay momentos en los cuales toca entrenar muy fuerte y hay momentos en los cuales toca no hacer absolutamente nada. Hay momentos en los cuales te tienes que volcar en tu trabajo y no existe nada excepto tu trabajo. Incluso en los momentos en los que no estás trabajando, estás pensando en ese proyecto. Juntado con momentos en los cuales te dedicas completamente a cultivar esas amistades, esa pareja, esos lazos familiares, ese descansar, leo esos libros que me apetece. Y tiene que estar separado, y a mí por lo menos me funciona muy bien y sobre todo me hace más feliz separarlo. Entonces, separar muy bien cuándo toca decidir qué hacer y cuándo toca hacer me resulta súper importante en la vida.
en concreto, en el ámbito del entrenamiento, tú nunca decides qué hacer mientras entrenas. ¿Por qué? Porque mientras entrenas tiendes a involucrarte en los sentimientos que te produce el entrenar, y a veces son negativos, y muchas veces te apetece entrenar, o sea, quieres entrenar al principio de la sesión y te sientes que vas a destruir el mundo, pero cuando llevas 5 series de sentadilla y piensas que todavía te quedan otras 5 porque más o menos te habías dicho de hacer 10, pero te lo has dicho más o menos, no lo has escrito en papel, no tienes un programa ni nada, empiezas a cuestionarte si es de verdad necesario hacer 10 series de sentadilla. Porque estás cansado, porque hoy a lo mejor me tocaría hacer descarga, porque es que la verdad es que me apetecería ir pronto a cenar para dormir bien y luego poder descansar. Todo eso te lo empiezas a plantear a mitad del set y acabas bajándole, autoconvenciéndote de que es el momento de bajar el peso, es el momento de hacer descarga y demás. Y acabas haciendo mucho menos. O al final de tu sesión, supongamos que has empujado sobre esa barrera y has dicho: he acabado mis 10 series de sentadilla, soy un campeón. Y entonces se te aparece la posibilidad de hago trabajo de movilidad y trabajo complementario, como trabajo el manguito del rotador, de movilidad de la cadera, hago unos cuelgues, hago unos Jefferson curls, o me voy a casa ya y duermo. Total, no es tan importante, ¿no? El trabajo, te empiezas a decir. Y lo más seguro es que acabes pelándote el trabajo accesorio, porque no lo consideras importante en ese momento. Porque en ese momento para tu mente lo más importante es comer y dormir, porque estás cansadísimo de hacer tus 10 series de sentadilla. Y eso a largo plazo suma. Eso a largo plazo suma y hace que no hagas lo que tendrías que hacer, que lo sabes que es el trabajo de movilidad y trabajo complementario, y acabas haciendo menos a largo plazo. Sin embargo, si en lugar de eso tú antes de entrenar, o incluso mejor, la semana antes te has hecho un planning de tu entrenamiento semanal y mensual, cuando llega ese día no te paras a pensar si tienes que hacer ese trabajo de movilidad o no, si te apetece o no, cuántos sets tienes que hacer, cuánto peso, cuántas reps. Lo has pensado ya. Y te apetezca o no, estés cansado o no, se te haga tarde o no, lo tienes que hacer. Entonces te sientas y haces. Y a la larga eso hace que trabajes mucho más, te lleves mucho más al límite y progreses muchísimo más. Y exactamente lo mismo sucede con el trabajo y el estudio. No te cuando tienes que hacer, cuando te tienes que sentar a trabajar, en el momento en el que estás sentado en tu escritorio, no tienes que pensar qué es lo que tienes que hacer, porque en ese momento es el momento de hacer. Entonces, si tú te sientas y dices, tengo que redactar un artículo para no sé qué, tengo que preparar una hoja de Excel para el trabajo, tengo que hacer estos cálculos, pero en ese momento es que te va a apetecer absolutamente cero. Entonces tu cerebro va a poner delante de ti 1000 millones de tareas para hacer antes que eso. Y vas a acabar haciendo lo que hacemos todos. Bueno, voy a chequear el email, voy a vaciar la papelera de spam, voy a ordenar el armario. La verdad es que hace mucho tiempo que no ordeno el armario. También los zapatos, estos zapatos necesitan bruñirse. Este colchón, ¿qué tal si le cambio la funda del colchón y lo lavo? ¿Se parece un buen plan? 1000 millones de tareas que aún estoy diciendo las productivas, la mayoría de las veces acaban siendo abro Instagram y pierdo el resto de mi tiempo simplemente porque por el evitar la ansiedad que me produce la indecisión, me evado completamente de ello en las redes sociales o en algún tipo de comportamiento adictivo como puede ser comer o las redes sociales o masturbarse o algo por el estilo. Por evitar esa ansiedad. Entonces, si tú separas el momento de pensar y el momento de hacer, en el momento de pensar, lo primero, no piensas que tienes que hacer, por lo tanto solo es volcar ideas en papel. Y por lo tanto no te causa ninguna ansiedad porque dices, no estoy pensando si me apetece, sino no voy a hacerlo ahora, solamente voy a escribir lo que me venga a la cabeza. Punto. Y voy a intentar darme cuenta de qué ideas aparecen con más fuerza y cuáles con menos. Y voy a intentar identificar qué ideas son prioritarias y qué ideas me vienen a la cabeza solo para escaquearme de las prioritarias. Y las apuntas todas, sin ningún tipo de filtro. No juzgas tus ideas en ese momento. Y por otro, entonces con eso evitas la ansiedad. Mientras que por otro lado, cuando te sientas a hacer, no piensas en si deberías hacer otras cosas. Ya has decidido lo que tienes que hacer, tienes una lista, y por lo tanto solo tienes que sentarte a hacer, independientemente de que te apetezca o no.
Sí, tienes que sentarte a hacer, tienes que sentarte a escribir. Y punto. Esta es mi forma de ser productivo, es mi forma de evadirme, perdón, es mi forma de intentar evitar las malas sensaciones. Y también es importante saber que una vez que te sientas a hacer aquello que tienes que hacer pero que no te apetece hacer, seguramente una vez que te sientas y empieces a hacer y pases la barrera de 15-20 minutos de incomodidad y no sé qué hacer y no sé por qué, una vez que pases esa barrera, empezará a apetecerte hacer aquello que no te apetecía en un principio hacer, simplemente por el hecho de que estás avanzando en una tarea que sabes que tienes que hacer y que te produce disconfort tener en pendientes. Entonces, el hecho de sentarte y ver que esa tarea que llevabas tanto tiempo ahí y que te causa tanto reparo sentarte a hacerla, el hecho de sentarte a sacarla adelante te va a producir sentimientos positivos. Pero eso solo va a ocurrir unos 30 minutos después de empezar a trabajar, una vez que has superado la fase de hastío total y absoluto. En fin, espero que os sirva este sistema. A mí personalmente me ha traído bastante productividad y bastante felicidad. Requiere un poquito de conciencia uno mismo de qué me apetece, qué no, por qué. Y requiere dedicar unos 10 minutillos de tiempo cada mañana a pensar. Incluso en los días vacíos es importante decir, ¿qué hago hoy? Y pararte a planear qué vas a hacer hoy. A lo mejor la decisión es, voy a sentarme a leer todo el día, es lo que me apetece. Y luego conscientemente. Muy bien. Voy a limpiar la casa, voy a organizar esto. Muy bien. Pero que sea consciente. Creo que eso es la clave para una vida satisfactoria. Que tus decisiones no estén tomadas por el entorno, estén tomadas por ti mismo diciendo, quiero hacer esto porque creo que es el momento. Así que probadlo, decidme qué os parece, decidme si habéis lidiado con este problema y decidme cómo lo habéis atajado o si no lo habéis podido atajar nunca, dadle una oportunidad y espero que os sirva. Un abrazo.